Tengan buenas todos y siéntanse bienvenidos a su programa. Hola, hola, estimados radio oyentes, nos sentimos muy complacidos de estar aquí nuevamente ante ustedes. Pues yo estoy muy contenta porque he escuchado de muchos hermanos lo buenos que han estado los programas, los mensajes, los testimonios, y los quiero exhortar para que nos sigan escuchando, y no solamente que nos escuchen, sino que vengan, nos visiten, nos llamen y nos acompañen, y que Dios siga bendiciendo a los que escuchan. Tu Señor permanece siempre fiel. Él permanece fiel. Levante sus manos un momento al cielo. Muy pronto con nosotros, Eri Porta, un salmista al servicio de Dios, ministrándonos con su testimonio y esa doctrina sana que Dios ha puesto en su corazón para un pueblo de un corazón abierto. Prepárate, Eri Porta, pon atención y escúchalo. Pedirte perdón, Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Dígale conmigo. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad, y yo te exalto. ¿Sabías que el testigo falso perecerá, y quien le haga caso será destruido para siempre? Estamos escuchando al salmista y evangelista internacional Eri Porta. Centro Familiar Cristiano de Wellington te invita al concierto musical en vivo Tanto Amor, que se llevará a cabo el domingo 15 de julio a las 4 de la tarde. Te esperamos, no faltes. Jesucristo, Dios por siempre. Piensa en Él cuando brille el sol temprano en la mañana, cuando salga la luna, cuando el viento de la noche abra tu ventana. Piensa en Él cuando brillen en el cielo las estrellas, cuando el viento te bese y el sonido de las olas te despierte. Piensa en Él, no te olvides que fue Dios. Palabras de vida. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Mensaje de impacto con el pastor Freddy Carranza. Habíamos comentado en días anteriores sobre la epístola de Santiago, donde él en el capítulo 1 menciona, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es interesante analizar que este hombre, hermano de Jesús, es el autor de esta epístola. Se identifica a sí mismo simplemente como Santiago. Este nombre era extremo común. El Nuevo Testamento identifica por lo menos a 5 individuos llamados Santiago, 2 de los cuales fueron discípulos de Jesús y uno su hermano. Tradicionalmente se ha atribuido, estimado radio oyente, la carta al hermano del Señor, y no hay razón alguna para cuestionar este punto de vista.
Evidentemente el autor era bien conocido y Santiago, el hermano de Jesús, se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén en una fecha temprana. La historia determina que Santiago fue asesinado a pedradas, cerca de 60 años aproximadamente después de la muerte del Señor Jesús. Lo que me impresiona de Santiago es que en el tiempo del ministerio de su hermano, nuestro Señor Jesucristo, hermano en carne, no creyó en el ministerio del Señor como el Hijo de Dios, sino que fue después de que el Señor había cumplido su misión en la tierra. Y el Espíritu Santo lo guió a Santiago para expresar y comunicar a todos sus lectores sobre la importancia que hay en cuanto a la fe y en cuanto a la paciencia, y que la paciencia es producto también de que las pruebas nos ayudan a confirmar nuestra fe y a poder desarrollarnos. Ya lo habíamos comentado en días anteriores, pero en esta oportunidad quiero resaltar que yo mismo, estimado radio oyente, la paciencia no es uno de mis mayores atributos. Por ejemplo, hay un refrán común general que se menciona que el que espera desespera. Y el Señor nos determina en su palabra que es parte de su voluntad de que nosotros aprendamos a esperar en Él. Y repito, el que espera desespera. El tiempo es uno de los mayores destructores de la fe. Nuestra vida gira en torno a lo instantáneo. Café, sopa, palomitas, arroz, comida que en general. Y muchos esperamos respuestas instantáneas, pero Dios no obra de esa manera. Por eso muchas personas se dan por vencidas. Y hay momentos que yo mismo he sido tentado a darme por vencido en diferentes circunstancias, porque queremos todo rápido. Juan 11 determina una historia también muy interesante relacionada a la paciencia. Figúrense, dice en el versículo 3 del capítulo 11 de Juan, en la cual dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba a Jesús a Marta, dice la Escritura, a su hermano y a Lázaro. El 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y la verdad que este pasaje bíblico nos encierra en unas interrogantes, ¿no? Era su amigo, eran personas de su medio, en cuanto al reconocimiento oficial, que no eran simplemente unos conocidos, eran las hermanas de Lázaro, era María, aquella que había enjugado sus pies, recuerdan ustedes, con perfume, y lo hizo con sus cabellos. Todo tuvo una manifestación de una relación muy preciosa e íntima, que ellos habían reconocido al Señor como su único Dios soberano, a tal extremo de ese nivel de adoración. Y también llegaron a Él, pues confiaban y esperaban una reacción rápida. Muchos de nosotros, cuando solicitamos ciertos favores y los pedimos a ciertos allegados a nosotros, queremos son respuestas inmediatas. Pero aquí se dio la historia que el Señor se queda 2 días más y no reacciona. No reacciona al nivel ni a la medida de quienes esperaban el favor de una manera inmediata, porque la necesidad era de carácter inmediato, era una emergencia. Pero el Señor tiene su otra perspectiva y otros pensamientos. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a comprender, la mentalidad divina que no está sujeta a la nuestra. Segundo punto, dentro de la historia se menciona que los discípulos le advierten cómo era posible que regresara a un lugar donde los judíos le querían apedrearlo a él. O sea, la circunstancia número 1, había un mandato del Señor, del Padre, para cumplir una misión, y la necesidad de sus amigos no lo orientó a reaccionar y dejar abandonado un propósito. Luego tampoco lo dejó en el aire esta inquietud y esta necesidad de sus amigos, porque había una amenaza de muerte si retornaba a aquel lugar. El Señor, aun a pesar de aquel riesgo, tenía que cumplir su misión, y ese es el nivel de la deidad de nuestro Redentor Jesucristo. Un ejemplo claro es la muerte de Lázaro, ¿no verdad? Para Marta y María las horas se volvieron días y Lázaro cada vez estaba más grave y dio muerte. Pero Jesús probablemente estaba en otro lado, sanando gente totalmente desconocida. A pesar que Lázaro fue amigo de Jesús, pero 4 días después aparece Jesús y realizó uno de los mayores milagros en su ministerio. Resucita a Lázaro.
Él llegó en el momento preciso para cumplir el propósito de Dios que les había dicho a las hermanas de Lázaro. En un muy curioso actitud, Jesús suele llegando a tiempo. Nos hubiésemos evitado todo este sufrimiento, pero Él nunca llega tarde. Él actúa con un horario diferente, muchas veces más lento para nosotros, porque Él actúa de acuerdo con el orden del propósito de su horario. ¿Quién dice que la vida es justa? Presten atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades. Por ejemplo, Mozart, este hombre haya tenido la mente musical más formidable en la historia del mundo, compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años y produjo una amplia obra extraordinaria dentro de toda su vida en esta tierra. Pero la toda vida no es bastante. Murió a la edad de 35 años, completamente arruinado. Su posesión más valiosa era un violín que tenía un valor de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre, y nadie asistió a su funeral. ¿Qué pasa con Beethoven? Quien comenzó a perder el oído, este oído lo perdió él aproximadamente al tener 30 años, y no pudo escuchar una de las mejores sinfonías del mundo. A pesar de que Jesús vivió 33 años, solo ministró 3 años. Imagínense cuántos millones de personas hubieran podido salvar y sanar si tan solo hubiese empezado antes o vivido mucho tiempo más. Hubiesen sido millones. Y es increíble que muchas personas a las que se les permitió tener una larga vida a pesar de su rebeldía y desobediencia hacia Dios, no lo lograron. ¿Por qué Dios habrá querido dotar de habilidades extraordinarias a hombres y mujeres que están dispuestos a servir y cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? Con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, el Señor siempre está obrando de manera especial. No olvidemos que Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro que Lázaro, su amigo, no estaba muerto, sino que estaba durmiendo. Y eso lo envolvió a enfatizar cuando habló con sus amigos y sus apóstoles. Y él le dijo en el versículo 11 del capítulo 11 de Juan: nuestro amigo Lázaro duerme, voy ahora mismo a despertarle. El Señor es diferente a nosotros, hermanos. Tenemos que ajustarnos a la mentalidad divina y en eso tener la paciencia y ajustar nuestra paciencia en el tiempo de Dios, sabiendo que la prueba produce paciencia, dijo Santiago, y Jesús lo confirma en su ministerio a lo largo de su vida en esta tierra. Confiemos en el Señor, esperemos en Él a la manera de Dios, no a tu manera ni a mi manera. Que Dios te bendiga. Y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Estamos escuchando al salmista y evangelista internacional Eric Porta. Centro Familiar Cristiano de Wellington te invita al concierto musical en vivo Tanto Amor, que se llevará a cabo el domingo 15 de julio a las 4 de la tarde. Te esperamos, no faltes. Tú eres mi rey, tú permaneces siempre fiel. Y si este programa es de impacto en tu vida, puedes solicitarlo a nuestra dirección electrónica info@centrofamiliarcristianow.org o a los teléfonos 561-577-0344, 561-308-6454. Que Dios los bendiga, que sobreabunden las bendiciones en su vida. Y este es el deseo de este su programa, Amanecer con Cristo. Esperando que este programa haya sido de bendición para tu vida, les recordamos que pueden visitarnos en la iglesia First Baptist Church, Centro Familiar Cristiano de Wellington, en el 12700 West Forest Hill Boulevard, Wellington, a 2 minutos del City Hall, los domingos a las 4:30 de la tarde y a las 11 de la mañana en el 4809 Lakeworth y Military en Villa Madonna, lugar de retirados. Recuerden que nos pueden llamar para que oremos por ti a los números 561-308-6454 y 561-577-0344. Tenlo presente.